Hola, mi nombre es María José. En este video vamos a ver un resumen de las rutas metabólicas que existen. Es un resumen muy escueto porque los estudiantes de farmacia van a ver con mucho más detalle las rutas metabólicas en una materia que se llama química biológica, que la están cursando este mismo semestre junto con fisiología. Así que esto cumple la función de un resumen porque en el próximo video que les va a grabar Pablo se va a hablar de cómo se regula el metabolismo de un organismo completo y cómo las hormonas intervienen en la regulación del metabolismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es la suma de reacciones bioquímicas y de procesos físico-químicos que ocurren tanto en una célula como en un organismo completo. Y estas reacciones pueden ser, por ejemplo, reacciones en las cuales se obtiene energía, por ejemplo, de los nutrientes, reacciones en donde se utiliza esa energía para realizar trabajo. ¿Qué sería realizar trabajo? Bueno, por ejemplo, podría ser mantener el potencial de membrana, contraer una célula de músculo, sintetizar proteínas, sintetizar lípidos. Todas las acciones en donde las células consuman ATP son reacciones o procesos en donde se está realizando trabajo. Y también va a haber reacciones en donde se almacene la energía. El exceso de energía, luego de una ingesta de alimentos, va a ser almacenado en forma de, por ejemplo, glucógeno, que es un polímero ramificado de glucosas, o, por ejemplo, también puede ser almacenado como triglicéridos, que es un alcohol, el glicerol, al cual se le unen 3 ácidos grasos, o también puede almacenarse energía en forma de colesterol. Entonces, cuando nuestro organismo ingiere alimento, o sea, eso sería en una situación postprandial, los alimentos tienen los siguientes compuestos: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Esos hidratos de carbono, lípidos y proteínas son digeridos a lo largo del tubo del tracto digestivo y son absorbidos como moléculas pequeñas. Y de esas moléculas pequeñas absorbidas se logra obtener energía. Y con esa energía lo que hace el organismo es sintetizar moléculas más grandes. A este tipo de reacciones en donde se utiliza la energía para sintetizar moléculas se las llama vías anabólicas, son vías de síntesis y ocurren en situaciones postprandiales, o sea, luego de la ingesta. Ahora, ¿cuáles son las reacciones metabólicas que ocurren en una situación de ayuno? Bueno, esas macromoléculas que fueron sintetizadas previamente ahora son utilizadas son degradadas, y de la degradación de estas moléculas se obtiene energía y otras moléculas más pequeñas. Entonces, a las reacciones en donde se degradan moléculas para obtener energía se las llama vías catabólicas. Y lo que es importante resaltar es que las vías anabólicas y las vías catabólicas ocurren en situaciones temporales diferentes. La fuente principal para obtener energía es la glucosa. Entonces, las reacciones que ocurren del metabolismo de la glucosa son las reacciones principales de donde se obtiene ATP. Antes de ver cómo son estas vías y cómo se relacionan con el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, les voy a proponer que hagan la siguiente tarea. A medida que van viendo los videos de las clases de digestivo, traten de completar este cuadro, porque si logran completar este cuadro, creemos que van a tener un resumen de algunos de los aspectos que se ven en estas clases. Y si tienen dudas de cómo llenarlo, no solo nos pueden preguntar en los foros, sino que también en el Silverton va a estar las respuestas de la forma de cómo completar este cuadro. Entonces, a continuación vamos a ver un video en donde se ven las principales rutas metabólicas que ocurren en, por ejemplo, los hepatocitos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo la glucosa es metabolizada en el hepatocito.
Elegimos el hepatocito porque es un tipo celular en donde ocurre la mayor cantidad de rutas metabólicas que estamos estudiando en este video. Entonces, cuando la glucosa entra al hepatocito, entra a través de un transportador GLUT2. La glucosa es fosforilada en el carbono 6 por una enzima que se llama hexoquinasa. Esa glucosa 6-fosfato entra en una serie de reacciones que se llaman las reacciones de la glucólisis, que son aproximadamente 9. Y en estas reacciones lo que va a ocurrir es que se va a obtener ATP y otra molécula que se llama NADH, que es el NAD+, que está reducido y que contiene electrones de alta energía. Y también se va a obtener una molécula de 3 carbonos, que es el piruvato. El piruvato es la molécula final de la glucólisis, el producto final de esta vía. El piruvato entra en la mitocondria y en la mitocondria ocurre otra reacción más, que es que el piruvato se combina con la coenzima A para dar acetil-CoA. Y en esta reacción también se va a obtener NADH. O sea, se obtienen electrones de alta energía. Esas moléculas son utilizadas luego para obtener electrones de alta energía. Para obtener energía, perdón. Entonces el acetil-CoA va a entrar en una serie de reacciones que se llaman el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Krebs fue un fisiólogo que descubrió varios ciclos metabólicos más, con lo cual vamos a decirle el ciclo del ácido cítrico para hacer mención específicamente a este y no a algún otro que descubrió Krebs. Y en este ciclo de reacciones se van a obtener NADH y FADH2, de nuevo son moléculas con electrones de alta energía, y protones. También de este ciclo se va a obtener ATP, dióxido de carbono y la coenzima A va a ser reutilizada para poder volver a reaccionar con el piruvato y seguir produciendo acetil-CoA, para poder estar disponible. Ahora bien, esas moléculas que tienen electrones de alta energía van a ser utilizadas por una serie de proteínas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, que se las llama cadena transportadora de electrones. En la cadena transportadora de electrones van a ocurrir una serie de reacciones en las cuales al final se va a utilizar oxígeno para poder obtener ATP y agua. Entonces, cuando hay glucosa, ocurren toda esta serie de reacciones, la glucólisis, la obtención de piruvato, el ácido cítrico y la cadena transportadora de electrones, que cuando estamos en presencia de oxígeno se obtiene ATP. Entonces, fíjense que la metabolización de la glucosa en presencia de oxígeno se puede llamar que es una vía aeróbica o una ruta de degradación de la glucosa aeróbica, en donde a partir de una glucosa se van a obtener 6 dióxidos de carbono, 6 moléculas de agua y entre 30 y 32 moléculas de ATP. Es una ruta, una vía de degradación o de utilización de la glucosa muy eficiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando no estamos en presencia de oxígeno? Cuando tenemos que degradar la glucosa en ausencia de oxígeno. Bueno, la glucosa entra en la glucólisis y a partir del piruvato se metaboliza el piruvato en ausencia de oxígeno y se obtiene lactato o ácido láctico, como ustedes capaz que lo conocen más. Y de acá también, en esta reacción, también se obtiene ATP. Entonces fíjense que de una glucosa se van a obtener 2 moléculas de piruvato, porque cada piruvato tiene 3 carbonos, y 2 moléculas de ATP. Con lo cual se puede comparar que la eficiencia entre la vía aeróbica y la vía anaeróbica es mucho mayor para la aeróbica. Y es lo que queda de manifiesto que nosotros somos organismos que necesitan oxígeno para producir energía, para mantenerse vivos.
Cuando hay exceso de energía, esa energía es utilizada para sintetizar proteínas y ácidos nucleicos y las cosas que sean necesarias para la célula, y el exceso de energía es utilizado para sintetizar una molécula que se llama glucógeno. A esa vía se llama glucógenogénesis, síntesis de glucógeno. Si sigue habiendo exceso de energía, lo que va a hacer la célula es, a partir del acetil-CoA, sintetizar ácidos grasos. ¿Sí? Eso se llama lipogénesis. Y los ácidos grasos, cuando se combinan con un glicerol, con una molécula de glicerol, se obtienen los triglicéridos, que es la forma en donde se almacena mayor cantidad de energía. Entonces, las dos moléculas principales para almacenar energía es el glucógeno, que va a ocurrir en los hepatocitos y en las fibras musculares, y los triglicéridos, que se van a acumular en los adipocitos. El exceso de energía también puede ser utilizado para sintetizar, por ejemplo, colesterol a partir del acetil-CoA. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no hay energía? ¿De dónde vamos a obtener energía? O sea, hasta hace un ratito estuvimos viendo las vías de síntesis, que eran las vías anabólicas. ¿Qué es lo que ocurriría en el ayuno cuando necesitamos obtener energía? Las vías catabólicas. Bueno, vamos a degradar. ¿Qué vamos a degradar? Por ejemplo, glucógeno. Ese proceso se llama glucógenolisis. Y, por ejemplo, en el hígado sirve para poder obtener glucosa 6-fosfato y de la glucosa 6-fosfato pasar a glucosa y poder ser liberada a la sangre y mantener así la homeostasis de la glucosa en sangre. También podemos degradar los triglicéridos y ese proceso se llama lipólisis, y la degradación de ácidos grasos acetil-CoA se llama beta-oxidación. De este proceso, de esta serie de reacciones, se obtienen unos compuestos que se llaman cuerpos cetónicos y que son utilizados principalmente por el cerebro como energía y también son utilizados por las células de músculo cardíaco. El glicerol, a su vez, que fue liberado de los triglicéridos, también puede entrar en la glucólisis. ¿Qué es lo que ocurre si necesitamos más energía? Bueno, podemos obtener energía de las proteínas. La degradación de las proteínas obtiene aminoácidos y, por ejemplo, los aminoácidos pueden desaminarse y convertirse en piruvato. Y también pueden desaminarse y entrar en el ciclo del ácido cítrico. Con lo cual, de la degradación de aminoácidos también podemos obtener energía. Entonces, en este video vimos que de la glucosa ocurre la glucólisis, en donde se obtiene energía, que cuando hay exceso de energía, bueno, la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, que cuando hay exceso de energía, esa energía es almacenada en forma de glucógeno y también sintetizando ácidos grasos y triglicéridos, y que también cuando hay exceso de energía se puede sintetizar colesterol y proteínas y ácidos nucleicos. O sea, se realiza trabajo celular. Entonces, de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico y de la cadena transportadora de electrones es de la forma en que las células obtienen energía para poder realizar trabajo. Entonces, de todas estas reacciones, ¿cuáles reacciones van a ser reacciones anabólicas y cuáles van a ser reacciones catabólicas? ¿Cuáles van a pertenecer a vías anabólicas y a otras a vías catabólicas? Bueno, todas las vías en donde se sintetizan macromoléculas para almacenar energía van a ser reacciones anabólicas. Entonces, por ejemplo, la síntesis de glucógeno, la glucogenogénesis va a ser una reacción anabólica.
La síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos va a ser una vía anabólica, la síntesis de colesterol va a ser una vía anabólica y la síntesis de proteínas van a ser reacciones anabólicas. Mientras que las reacciones en donde se degradan estas macromoléculas que se utilizaron para almacenar energía van a ser vías catabólicas, como por ejemplo la glucogenólisis, como por ejemplo la lipólisis y la betaoxidación, y como también la degradación de proteínas y la utilización de esos aminoácidos para obtener energía. Van a ser todas vías catabólicas. Les quiero mostrar que había puesto que estos compuestos tenían un signo más y no va el signo más, entonces ahora acá está corregido para que les quede bien la imagen y el proceso en definitiva. Entonces, para resumir y terminar esta clase, vamos a hacer un repaso de qué vías son las que ocurren en el hígado. Bueno, para empezar, en el hígado va a ocurrir la glucólisis, en donde de la degradación de la glucosa se va a obtener acetil-CoA, que va a entrar en el ciclo del ácido cítrico, y luego las moléculas con electrones de alta energía van a entrar en la cadena transportadora de energía de electrones y finalmente se va a obtener ATP. Entonces, esta es una vía que ocurre no solo en el hígado, sino que también en todas las células. También el hígado va a poder sintetizar glucosa, y no solo va a poder sintetizar glucosa, sino que esa glucosa la va a poder liberar a la sangre, con lo cual el hígado va a poder cumplir un rol fundamental de mantener la homeostasis de la glucemia. En el hígado va a ocurrir la gluconeogénesis y la glucogenólisis, dependiendo de si estamos en un estado postprandial o en un estado de ayuno. Va a ocurrir la síntesis de lípidos y el almacenamiento de los mismos, o va a ocurrir la lipólisis y la betaoxidación, y también va a ocurrir la síntesis de proteínas o la degradación de las proteínas. Ahora, ¿qué ocurre en el resto de los tejidos? Bueno, por ejemplo, en el músculo va a ocurrir las reacciones de tipo 1, van a ocurrir las reacciones de tipo 2 y también va a ocurrir la lipólisis. El músculo degrada los lípidos y hace betaoxidación de los ácidos grasos para obtener energía. Y también sintetiza proteínas para reparar las células musculares y para sintetizar también las enzimas necesarias. En el tejido adiposo van a ocurrir las reacciones 1, la 4 y también la 5. Y en el cerebro va a ocurrir la 1, la 4, que va a ser en especial la utilización de los cuerpos cetónicos, que son los metabolitos que se obtienen de la degradación de los ácidos grasos como obtención de energía. O sea, el cerebro puede usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía y también va a sintetizar proteínas. Entonces, para esta clase la bibliografía utilizada fue la de Fisiología Humana de Silverton, la Fisiología de Verne Levy y los Principios de Bioquímica de Leninger. Espero que este video les sea útil. Muchas gracias por verlo.